Y yo tengo que decirle, iglesia amada, porque si no le digo, ¿qué dice? ¡Ay de mí! Si no anunciar el evangelio. El Padre te dice, yo voy a ser tu pastor y soy yo el que te voy a guiar. Voy a ser yo el que... Gran amor y su gran misericordia. Amén. Gracias a Dios porque Él está en medio de nosotros. Amén. Gracias a Dios porque la hermosa presencia de Él está en medio de nosotros. Amén. Agradecemos a Dios en este día por poder llegar. Agradecemos a Dios porque Él nos ha guardado, nos ha cuidado en este día. Amén. Que Dios les bendiga. Así también ha guardado y ha cuidado su vida. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche que Dios nos permite nuevamente aquí dentro quizás de este templo, alabar y bendecir su nombre. Amén, que podamos hacerlo como Él se lo merece. Amén, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir, amén, en uno allí de los libros que escribió uno de los apóstoles, amén, este apóstol que la Biblia nos enseña que él era médico. Amén, que Dios les bendiga. Quizás la Biblia nos enseña que este apóstol allí, Juan, vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 17, amén. El versículo 5 vamos a tomar. Que Dios les bendiga, amén. Y un hermoso mensaje, un hermoso versículo que Dios hoy a través de su palabra va a hablar a mi vida y va a hablar a su vida también, amén. Que el Señor le bendiga. Un hermoso versículo que la palabra de Dios hoy a nosotros nos va a hablar. Amén. El culto anterior el Señor nos decía que Él era omnisciente y Él era omnipresente. Que Él estaba en todo lugar, amén, y Él está hoy aquí con nosotros, amén, que Dios les bendiga. Si la iglesia lo ha encontrado, Lucas 17, versículo 5. Perdón, Lucas 17, 5. Perdón, amén, Lucas 17, capítulo 5. Amén, Lucas fue este apóstol que era médico, amén, lo dice así en Colosenses, amén. Libro de Lucas, capítulo 17. Cuando la iglesia lo ha encontrado, amén, le damos a la lectura, amén. Quizás sea un solo versículo, amén, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén, y ella es como una espada. Amén, que Dios les bendiga. Y ella, yo creo hoy que ella no va a volver atrás vacía. Amén, porque así como el culto anterior Dios decía que Él era omnipresente y era omnisciente, Dios a todos nosotros los conoce. Amén, Dios les bendiga. Lucas 17, 5. Le damos lectura a su palabra, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como título, esta palabra dice, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Reciban sus asientos. Amén. Como recién le comentaba, el autor de este libro era Lucas, aquel que apóstol que la Biblia nos relata que él era médico. Amén. Dios les bendiga. Allí en el libro de Colosenses nos dice esto. Amén. Que Lucas era médico. Que Dios les bendiga. Y este libro fue escrito entre el año 59 y el año 75 después de Cristo. Que el Señor le bendiga, amén. Un hermoso versículo, amén. La palabra de Dios a nosotros nos enseña algo muy lindo allí en Hebreos 11, 6. Amén. Que Dios les bendiga. Usted búsquelo. Hebreos 11, donde la palabra de Dios nos habla de la fe. Amén. Y todos conocemos este versículo, este capítulo de Hebreos, que la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Amén. Hebreos 11, el versículo 6. Mire que lo que su palabra nos enseña. Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón
de todos los que le buscan. Amén. Que Dios les bendiga. Mire qué hermoso este versículo que Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Aquí estamos en el libro, amén, de quizás los apóstoles, aquellos varones que Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, Él comenzó a llamarlos. Él comenzó a llamar a cada uno de ellos. Y la Biblia nos relata que los apóstoles fueron aquellos que vieron a Jesús. Los apóstoles fueron aquellos que caminaron con Jesús. Los apóstoles fueron aquellos que vieron los grandes milagros que Jesús hizo aquí sobre esta tierra. Que Dios les bendiga. La Biblia a nosotros nos habla y nos enseña que es necesario tener fe. Amén, que nosotros los hijos de Dios, creo que usted y yo hemos creído en Dios por fe. Hemos aceptado a nuestro Salvador por fe y creemos que Él es nuestro Dios por fe. Amén, Dios les bendiga. Este versículo que hoy Dios nos habla a nosotros, que el Señor le bendiga. ¿Por qué? Porque muchas veces el hijo y la hija de Dios comienza a decaer en la fe. A través de la lucha, la dificultad, muchas veces los problemas que nos acontece vivir en este escenario de la tierra, el Hijo de Dios comienza muchas veces a perder la fe. Que Dios les bendiga. Y estos varones que caminaron con Jesús, ellos mismos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe. Que Dios les bendiga. Y yo creo que en este tiempo nosotros también queremos que Dios aumente nuestra fe. Queremos que sea Él que aumente mi fe. ¿Para qué? Para que podamos seguir caminando, para que podamos seguir creyendo en Dios. Amén, que la Biblia nos enseña que a través de muchas tribulaciones nosotros vamos a entrar en el reino de Dios. Que el Señor le bendiga. Cuando Jesús hizo todos los milagros, cuando Él caminó, siempre hubo fe en el hombre, siempre hubo fe en la mujer. Así la Biblia nos enseña cuando aquellos 4 amigos agarraron a su amigo que estaba postrado, hicieron un agujero en el techo y bajaron a su amigo. Y Jesús le dijo, por la fe de ellos, el enfermo era sano. Amén, Dios les bendiga. Y siempre Dios hace grandes milagros por fe. Dios se mueve por fe. Amén, su palabra dice que la oración de fe salvaría al enfermo. Amén, Dios les bendiga. ¿Por qué Dios hoy a mí habla de esta manera? El Señor, este versículo que los discípulos les dijeron a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Que Dios les bendiga. ¿Por qué? Porque Dios conoce como hoy estamos todos delante de su presencia. ¿Sabe qué? La Biblia nos enseña que aquel que esté firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque todos no tenemos la misma fe. Todos no tenemos la misma certeza, la misma confianza en Dios. Todos no somos firmes cuando viene la prueba, la dificultad. Todos no somos iguales cuando acontece quizás en nuestro hogar esas grandes tempestades que muchas veces el enemigo levanta. No tenemos esa fe que Dios muchas veces está a nuestro lado. Que Dios les bendiga. Y sabe que a través de que en este tiempo muchos cristianos han perdido la fe, este enemigo quizás los saca de los templos. Dejan de creer en Dios porque sabe que Dios lo que Él promete lo cumple, pero a su tiempo, no al tiempo de nosotros, no al tiempo que nosotros muchas veces queremos que Dios cumpla su palabra. Amén, Dios les bendiga. Los apóstoles fueron aquellos varones que caminaron con Jesús. Fueron aquellos varones que pudieron ver a Jesús aquí sobre este escenario de la tierra, pudieron ver las maravillas y los milagros que Él hizo. Sabe que muchas veces uno se pone a meditar y cuando lee su palabra, qué hermoso sería haber visto lo que Jesús hizo. Qué hermoso hubiese sido haber yo visto los milagros que Jesús hizo. Ver cómo un ciego recuperaba la vista, ver cómo un paralítico se levantaba. Qué hermoso sería para nosotros haber visto los milagros que Jesús hizo. Qué hermoso que sería, amén, haber conocido ese rostro de nuestro Salvador. Qué hermoso que hubiese sido si nosotros hubiésemos tenido la gran bendición que tuvieron ellos en aquel tiempo de conocer al Maestro, aquel Mesías que el pueblo de Israel esperaba.
aquel Mesías que años atrás por diferentes profetas anunciaban que venía un Salvador, anunciaban que venía el Redentor a Israel. Que el Señor le bendiga. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que nosotros somos más bienaventurados que el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vemos y no vimos a Jesús, pero creemos que Él es Dios. Creemos que Él está aquí con nosotros. Creemos que en la dificultad Él pelea con nosotros. Creemos que cuando yo estoy débil, Él me fortalece. Cuando yo estoy en angustia, Él es el que me rescata. ¿Por qué? Porque activamos la fe en Cristo Jesús. Y qué lindo cuando el pueblo de Dios tiene fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho promesa, creo que a cada uno de nosotros. Pero tenemos que aumentar la fe. Aumentar la fe, si Dios ha dicho que este lugar muchas veces se va a hacer chico, creerlo. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, amén. Sabe que el hijo y la hija de Dios camina por fe. Su palabra dice que el justo por fe vivirá. Amén, Dios les bendiga. ¿Cuántos de hoy quizás estamos débiles en la fe? ¿Cuántos de hoy quizás ya nos cuesta creer lo que Dios muchas veces habla? ¿Sabe que el culto anterior Dios hablaba que Él era omnipresente? Y si hoy Él habla que así como los discípulos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe, yo creo que debe haber alguien, o quizás yo necesito que Dios aumente mi fe. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo todavía nos resta a nosotros sobre este escenario de la tierra. Ni usted ni yo podemos decir cuándo Dios va a venir. Que Dios les bendiga. Ni siquiera los ángeles, dice su palabra, que saben esto. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios a través de su palabra me dice a mí, nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios que Él aumente nuestra fe. Pedirle al Salvador que cuando yo esté en aflicción, Él sea mi pronto auxilio. Que Dios les bendiga. ¿Sabe qué? Sin Dios nosotros nada podemos hacer. Sin Dios, así como decía el mensaje anterior, sin Dios, ¿a dónde vamos a ir? Si Él es el que está con nosotros, si Él es el que nos rescata allí, de cuando muchas veces el enemigo nos quiere atrapar, que el Señor le bendiga. Él es Dios. Y ¿sabe qué? Nosotros somos barro en sus manos. Somos simple barro que Él muchas veces nos toma, nos arma. Y cuando Él quiere también nos desarma y nos vuelve a armar. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero. Él es el mejor alfarero de nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Amén. El versículo 6 de su palabra dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Amén. Qué necesario que nosotros hoy en este tiempo sigamos teniendo fe. Usted prende la noticia en este tiempo y usted ve cómo la economía se está yendo de las manos aún del hombre y de la mujer. Pero nosotros tener fe, porque su palabra nos promete a nosotros que el pan y el agua nos sería seguro. Amén, Dios les bendiga. Porque muchas veces en las conversaciones de los hijos de Dios están las cosas de acá abajo. Están las cosas de aquí, del dólar, que la política, que el presidente. No, nosotros tenemos un galardón allá en los cielos. Tenemos un hogar que allí nos espera. Tenemos morada preparada para cada uno de nosotros. La Biblia dice que estos son principios de dolores. ¿Y sabe qué? Para poder pasar estos principios de dolores que quizás están y de a poco se están apresurando a la tierra. De a poco todo se va apresurando. Su palabra de Dios se está cumpliendo apresuradamente. ¿Por qué? Porque Dios viene pronto por su iglesia. Pero necesita que nosotros, los hijos de Dios, tengamos fe. Tengamos fe que cuando Él venga, Él nos halle con fe. Su palabra dice que cuando el Hijo del Hombre vendrá a la tierra, hallaría fe. Que nosotros podamos tener esa fe, esa confianza. Qué lindo cuando nosotros recién comenzamos a caminar el Evangelio.
Porque lo que escuchamos en su palabra lo poníamos por fe, por práctica, y lo creíamos. Y Dios cumplía su palabra. Dios cumplía lo que Él muchas veces nos hablaba a través de su palabra o a través de un instrumento. Pero ¿sabe qué? A pesar de los años, del tiempo, nosotros queremos las cosas que Dios haga más rápido. Pero hoy Dios, su palabra nos dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos aumente la fe. El único que me puede aumentar la fe a mí es nuestro Salvador. El único que le puede aumentar a usted la fe es el Señor. El único que le puede dar la fe a la iglesia se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, es el único que da la fe. Es el único, ¿por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe quién es débil en la fe. Él sabe a quién le cuesta creer. Él sabe a quién le cuesta caminar. Él sabe a quién se le hace más pesada la cruz. Pero ¿sabe qué? Todos somos hijos de Dios. Y Dios no hace excepción de persona. Él no es que al que tiene más fe lo tiene con mala estima, no. Él a todos nos ama por igual. Aquel que tiene mucha fe y aquel que es débil en la fe. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros que el que es firme debe que ayudar a aquel que tiene poca fe. Ayudarlo en oración, en alentarlo a seguir adelante. Alentarlo y decirle que Cristo es el que está con nosotros. Amén. Dios les bendiga. El Señor Jesús, todos los milagros que Él hizo sobre esta tierra, siempre estuvo la fe. Si no fue la fe del enfermo, fue la fe de aquel que lo llevó. La mujer samaritana creyó en el Señor. La mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Activó la fe en Jesús. Y qué lindo que hoy nosotros podamos activar esa fe. Qué lindo que hoy la iglesia pueda activar la fe en Cristo Jesús. Qué lindo que decirle hoy a Cristo Jesús, auméntame en mi fe. Auméntame mi fe. Que Dios les bendiga. Necesitamos la fe que Cristo nos da. La fe que Cristo nos brinda. Que el Señor les bendiga. ¿Sabe que cuando Pedro, Jesús le dice a Pedro que Él lo iba a negar? Que Dios les bendiga. ¿Sabe que Jesús le dijo algo muy lindo? Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cómo se iba a sentir Pedro después que el gallo cantara. Jesús sabía cómo Pedro se iba a sentir cuando el gallo cantara y le viniera a la memoria lo que Jesús le había dicho. Que antes que cantara el gallo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Que Dios les bendiga. Por eso Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti que no te falte la fe. Y sabe que hoy Jesús está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Él es hoy el que intercede por usted y por mí. Hoy es aquel que está abogando nuestra vida. ¿Sabe qué? Él hoy delante del Padre, así como hizo con Pedro, también está orando por nosotros y pidiéndole a Dios que aumente la fe de cada uno de nosotros. Que nos dé esa fe que necesitamos para seguir caminando. Esa fe que el Hijo de Dios necesita de parte de Dios. ¿Sabe qué? La Biblia nos enseña que grandes varones hicieron obras grandes por fe. Hicieron milagros grandes por fe. ¿Sabe qué? La fe en el cristiano es todo. Es creerle siempre a Dios, no dudando. ¿Por qué? Porque la duda es pecado, dice su palabra. Aún muchas veces cuando Dios nos habla a nosotros, siempre tenemos que creer. ¿Creer por qué? Porque Él es Dios. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Abraham, aquel varón que salió de su parentela sin saber a dónde él iba, sin saber lo que le esperaba, pero por fe salió. Cuando el Dios le habló y le dijo, vete de tu parentela, él por fe salió.
salió del lugar donde él estaba, pero él no sabía lo que le esperaba. Y ¿sabe qué? Nosotros no sabemos lo que nos espera mañana, pero ¿sabe qué? Tenemos la fe, la certeza, la convicción que Él sí lo sabe, que Él es el que nos va a guardar, que Él es el que nos va a cuidar y Él nos va a proteger. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que Él guardaría nuestra entrada y nuestra salida, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos activar la fe? Cuando quizás, yo le voy a poner un ejemplo, quizás allí, ya 3 meses que se hace culto allí en nuestro hogar. Y sabe que Dios a mí me ha dado una visión hermosa y yo se la conté a los siervos de este lugar. Y sabe que yo creo lo que Dios muestra. Yo creo lo que Dios revela. ¿Por qué? Porque este Dios que nosotros alabamos es un Dios que revela. Es un Dios que muestra. Es un Dios que a nosotros, sus hijos, no nos deja ciega, sino siempre nos muestra las cosas. Y sabe que en mí tiene que seguir estando la fe para que yo pueda ver lo que Él me ha mostrado. Seguir activando la fe aunque no vaya nadie, aunque esté solo, pero creer que el más importante está ahí con nosotros. Creer que esa hermosa presencia que Él nos prometió que nos dejaría, está ahí con nosotros. Y qué lindo que es creer cuando nuestro siervo me hablaba y me aconsejaba, aunque no hay nada, seguir creyendo. Aunque usted no vea a nadie, seguir creyendo. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestra fe. Dios prueba la fe de sus hijos. Y creo que todos tenemos un testimonio de que algo Dios nos ha hecho probar la fe. Cuando no veíamos nada. Cuando Dios nos prometía, te daré y te bendeciré con un hogar, y solo había un terreno. Cuando Dios nos prometía, tu familia estará aquí, y quizás éramos solos caminando. Que Dios les bendiga. ¿Cuántas veces quizás Dios le ha dicho a nuestra hermana María que ella vería a su hijo aquí? Y mire si Dios no es fiel para cumplir. Mire si Dios no cumple lo que Él nos habla. Pero ¿sabe qué? Debemos tener siempre fe. Siempre la fe y la confianza en Dios. Siempre seguir creyendo en aquel que nos prometió a nosotros una hermosa promesa. Un galardón, una vida nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Seguir creyendo que lo que Dios a nosotros nos ha dejado en su palabra es verdad. ¿Sabe qué? En estos tiempos muchos han dejado de creer. Han dejado de creer, ¿por qué? Porque las luchas, las pruebas, las dificultades le han ganado. Y han dejado de creer las promesas de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy usted y yo tenemos que decirle a nuestro Salvador, como le dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe para que yo pueda seguir caminando. Auméntame la fe para que yo siga creyendo tu promesa. Auméntame la fe, si yo hoy no veo, auméntame la fe porque un día lo voy a ver. Aquellos que quizás años Dios le ha prometido que su familia estaría aquí, seguir creyéndole a Dios, seguir creyéndole a aquel que no es hijo de hombre para mentir. Y Él tampoco se arrepiente de los que nos promete. Que el Señor le bendiga. Si los apóstoles necesitaron decirle a Jesús, aumentanos la fe, creo que nosotros también necesitamos en este tiempo decirle a aquel, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos la fe. Necesitamos que Él sea con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Mire cómo compara Dios la fe. Algo tan chiquito como un grano de mostaza. Pero sabe que es necesario tener, aunque sea poquita fe, pero seguir creyéndole a Dios. Seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en aquel que está con nosotros. Si su palabra nos dice a nosotros que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, seguir creyéndole.
Si Él nos dice que Él sería nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, seguir creyéndole. Que el Señor le bendiga, amén. Dios hoy quiere que nosotros, sus hijos, su pueblo, pidámosles a Él si estamos débiles en la fe, que Él aumente nuestra fe. ¿Sabe qué? Yo no sé a quién Dios hoy le habla. Quizás alguien hoy ha venido y diciendo por última vez voy a ir. Pero hoy Dios le dice que Él va a aumentar la fe para seguir caminando. Que Él va a aumentar esa fe para que siga creyendo a las promesas de Dios. Que el Señor le bendiga. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Son fieles y son verdaderas. Esas son las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es como el hombre y no es como la mujer. El hombre muchas veces promete y no cumple. Habla y no cumple. Pero Dios siempre cumple. A su tiempo, pero Dios siempre cumple. Que el Señor le bendiga. Amén. Un hermoso mensaje que Dios da a nuestra vida. Amén. Y yo creo que si los discípulos que caminaron con Jesús y vieron todas esas grandes maravillas, también flaquearon en la fe, en este tiempo también hay hijos de Dios que flaquean en la fe. En estos tiempos también hay hijos e hijas de Dios que decaen en la fe. Que el Señor nos ayude para no poder decaer de la fe, seguir creyéndole a Dios, seguir creyéndole a nuestro Salvador. Tener esa fe, esa confianza en Dios, esa convicción, esa certeza. Amén, que Dios les bendiga, porque eso es la fe. Y como leíamos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tenemos fe, somos agradables delante de la presencia de Dios. Dios nos toma con agrado cuando su hijo y su hija tiene fe en Él. Amén, que el Señor le bendiga, que Dios les bendiga. Amén, Dios todo lo conoce y todo lo sabe. Y no hay nada oculto delante de su presencia. Él conoce mi condición, conoce cómo yo estoy y conoce cómo usted está. Conoce cómo usted hoy ha llegado, conoce cómo el pueblo de Dios hoy cruzó esa puerta al entrar a este lugar. Y conoce cuántas luchas y cuántas las dificultades muchas veces tenemos en nuestra vida. Él no es ajeno a nada. Sus ojos están en todo lugar, en todo tiempo y en toda hora. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos. Sus manos siempre están extendidas a nosotros para socorrernos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos los que no queremos tomarnos de la mano de Dios. Nosotros mismos rechazamos los consejos de Dios. Las bendiciones que Dios muchas veces tiene, nosotros mismos las rechazamos. ¿Por qué si hoy Dios a mí me dice que Él está aquí para aumentar mi fe? Poder creerle a Él, poder creerle a su palabra. Amén. Y ¿sabe qué? Todos nos tenemos la misma fe. Yo no tengo la misma fe que nuestro siervo. Que Dios les bendiga. Y quizás Él no tiene la misma fe que tengo yo. Pero todos creemos que Dios es nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Un hermoso versículo de su palabra que Dios ha dado a mi vida y ha dado a la iglesia. Amén. ¿Cuántos hoy le podemos decir a aquel que está presente aquí hoy con nosotros? Señor, auméntame la fe. ¿Cuántos hoy están dispuestos a decirle a Dios, auméntame mi fe, Señor? Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Sabe que Dios escudriña el corazón. Y es el único que lo conoce. Y conoce quién hoy le va a decir a Él, Señor, aumenta mi fe. Señor, dame esas fuerzas para seguir adelante. Renuévame, Señor, porque Él renueva la fuerza. Amén. Y muchas veces cuando estamos en dificultades, en grandes luchas, necesitamos la fuerza de nuestro Dios. Necesitamos la fortaleza de Él. Amén. Que el Señor le bendiga. Que Dios les bendiga esta noche. Amén. Agradezco a Dios por su palabra. Agradezco a Dios porque Él ha hablado a mi vida. Y también ha hablado a su vida. También ha hablado a su vida. Que Dios les bendiga. Sabe que yo siempre medito cuando me toca estar aquí y hablar de su palabra.
Y siempre medito, Señor, ¿usted a quién le irá a hablar hoy? Yo sé que Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y Dios siempre habla lo justo que tiene que hablar al pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Así sea a uno solo o quizás a un niño que Dios les hable. Qué hermoso porque Dios no se equivoca. Y qué hermoso porque su palabra no va a volver atrás vacía. Amén, que Dios les bendiga, pero su palabra es digna de ser recibida. Ella es digna de ser recibida. ¿Por qué? Porque es la boca de Dios que habla a nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y este pan todos los días lo necesitamos nosotros. Como el pan que necesitamos para comer quizás y saciar nuestro hambre, también necesitamos este hermoso pan de vida, que es el cual es Cristo Jesús. Él es el pan de vida. Amén. Dios les bendiga. Colóquese de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él hoy está dispuesto a aumentarnos la fe. Si los discípulos caminaron con Jesús, le pidieron a Él, aumentanos la fe. Creo que en este tiempo nosotros también necesitamos decirle a Él, Señor, aumentanos mi fe. Auméntame mi fe, Señor. ¿Por qué? Porque es necesario tener fe para poder agradar a Dios. Es necesario que la iglesia tenga fe. Aunque quizás de acá a más tiempo todo se ponga peor, a quizás más tiempo comiencen a comenzar cosas que quizás nunca vimos, seguir teniendo fe en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Cosas buenas no nos espera aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Pronto viene el Señor. Pronto viene nuestro Salvador. Y que Dios nos halle teniendo fe en Él. Que Dios nos halle con esa fe que Él quiere que nosotros tengamos. Amén. Y decir, como dice su palabra, al Señor, ven pronto. Esperarlo con anhelo. ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra quizás pasamos frío, pasamos calor y muchas veces pasamos aflicciones. Pero qué hermoso va a ser ese día que Cristo venga por cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar dando gracias a Dios.